comenzar. Padre bendito, te damos gracias porque nos tienes aquí, porque es tu voluntad que así hayamos estado acá este día. Te ruego, Padre, que tú hagas la obra en este lugar, pero sobre todo, Espíritu Santo, te ruego que nos muestres tus grandes verdades, que nos muestres tus grandes maravillas, que entendamos que eres tú el que hace la obra y no el hombre, que entendamos que eres tú el que empuja, el que da el dinamismo, el que da la fuerza, el que da la paz, el que da la alegría, que eres tú, Señor. Que no es obra humana lo que hacemos, sino que es obra tuya, es obra del Espíritu. Te damos gracias, yo te glorifico en este día y te ruego que tu palabra sea buena y agradable el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a dar tres verdades de lo que es el Espíritu, de lo que no es el Espíritu Santo. Hemos venido hablando de hechos donde se desenvuelve la iglesia. La semana pasada hablábamos cómo hubo el primer mártir. ¿Cómo se llama el primer mártir? ¿O cómo se llamó? Esteban. Entonces, este hombre que era uno de los 7 hombres elegidos para servir las mesas, uno de los 7 diáconos que eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces, Esteban era uno de ellos y él, al estar predicando, fue sorprendido por los fariseos y una multitud que lo apedrearon y terminó muerto Esteban. Y dice la Biblia que ahí estaba Saulo, al cual se predicará la siguiente semana, pero Saulo es un personaje muy relevante dentro de la Biblia, dentro del cristianismo, y en cierta forma lo que vamos a hablar hoy tiene que ver también con Saulo, pero su antes, su pre, a lo que era el haber conocido a Cristo. Y ahora vamos a hablar de Felipe, vamos a hablar del segundo hombre. Era Esteban y luego le seguía Felipe dentro de esos 7 fantásticos, y vamos a hablar de Felipe, que también era un hombre sorprendente. No era uno de los apóstoles, ojo, porque esto nos quita la venda de los ojos de pensar que solamente los pastores o los líderes de la iglesia son los que hacen la obra. Felipe era un discípulo, era un diácono. Él no era un apóstol. Él no era uno de los 12 líderes que Jesús estableció al frente de la iglesia, era un diácono. O sea, era una postura un poco más abajo si lo queremos ver jerárquicamente, pero era un hombre lleno de Dios. Entonces, la Biblia nos relata en Hechos 8 lo que hizo Felipe, pero primeramente quiero hablar 3 cosas que no es el Espíritu Santo, porque necesitamos tener bien claro el concepto del Espíritu Santo para lo que vamos a hablar hoy. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. ¿Qué quiere decir? Muchas personas dicen que les llega el Espíritu y que se sienten más fuertes y que se sienten más alegres y más gozosos y que ya son mejores. Y creemos que el Espíritu Santo es eso, es como un motivador. Es como ese cuate que está en el tianguis y dice, pásale, sí, a 10. Y usted cuando va pasando le llama la atención y va y compra. No, eso no es el Espíritu. El Espíritu Santo no es un motivador. No lo queramos ver como que, ay, estoy triste, es que no traigo el Espíritu Santo. Ay, estoy alegre, es que sí lo traigo. No. Eso no es el Espíritu Santo. Y muchas veces caemos en el error de pensar que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa que está en nosotros y que nos ayuda a vencer. Y que sí, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer, pero esa no es la función. Esa no es la única función que nosotros le podemos encontrar. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Él es Dios. Y Él es el Dios creador. Dice la palabra en el Evangelio de Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Habla del Señor Jesucristo. Pero también vemos que en la creación, que era el Génesis 1, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la superficie, sobre las tinieblas. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y con esa nos pasamos a la siguiente, que el Espíritu no es creación. O sea, el Espíritu Santo no fue una idea del Señor Jesús de que ya me voy yo, pero luego les mando un compadre que acabo de invitar y que lo acabo de crear, lo acabamos de formar. No, el Espíritu Santo es Dios. Muchas personas creen que el Espíritu Santo comenzó a existir en el día de Pentecostés, cuando descendió sobre aquellos 120 hombres y mujeres que estaban reunidos. No, el Espíritu Santo ya existía. La Biblia relata que los profetas hablaron por medio del Espíritu. O sea, los hombres que escribieron el Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Allí estaba ya.
Él ya estaba haciendo su función, que en lo que es Hechos 2 nos relata el día de Pentecostés, es cuando viene sobre la iglesia, porque Jesús lo había prometido a sus discípulos, pero no comenzó a existir ahí el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es creación, Él es eterno. Y otra característica es que el Espíritu Santo no tiene vigencia. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunos creyentes, que no sé si decirles creyentes, que piensan que el Espíritu Santo ya caducó. O sea, que ahorita ya el Espíritu Santo no tiene función dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú quitas al Espíritu Santo, es como quitar el engrane de una máquina, no funciona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el alma, es el espíritu de la iglesia, es el que mueve. Entonces yo no entiendo cómo hay algunos cristianos que dicen, no, el Espíritu Santo ya no hay activo, ya no hay sanidades, ya no hay más profecía, ya no hay más milagros sobrenaturales, porque eso fue antes, fue en Hechos 2, fue algo que el Espíritu utilizó, que Dios utilizó para sorprender a multitudes, y empezamos a limitar al Espíritu, y empezamos a creer que el Espíritu Santo ya no tiene vigencia, que ahorita ya no puede haber cosas sobrenaturales, que ya no puede haber maravillas, pero eso es solamente nuestra perspectiva, porque el Espíritu Santo sigue siendo y seguirá siendo en su iglesia. Entonces nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Si la iglesia no fuera guiada por el Espíritu Santo, fuera obra de hombre. Y es por eso que hay muchas iglesias que llega el momento en el que se derrumban o se desploman. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu de Dios ahí. Porque era una obra de hombre. De repente se levanta alguna persona diciendo que es alguien, como muchas veces sucedió, voy a levantar mi iglesia, voy a hacer, Dios no le indicó nada, y resulta que empieza a jalar gente, y de un tiempo no sucede nada. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu de Dios ahí. Pero una obra que está respaldada por el Espíritu Santo permanece, que es una de las características de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. No sé si les quedó claro lo que les comenté del Espíritu, pero es muy importante para lo que vamos a hablar. Vamos a ver tres importantes acontecimientos que sucedieron en lo que es Hechos 8, que lo primero es la persecución de la iglesia, el segundo es que Felipe le predica a los samaritanos, y el tercero es que Felipe le predica el evangelio a un eunuco etíope. Entonces esos tres eventos vamos a ver, y vamos a comenzar con el primero, que es la persecución de la iglesia, que dice el capítulo 8 versículo 1: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, que terminaba el capítulo anterior, y dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí hay varios datos importantes que tomar. Por ejemplo, el versículo 2 nos dice que hombres piadosos fueron los que enterraron a Esteban. ¿Qué quiere decir? Esteban fue apedreado por blasfemo ante los ojos de los judíos, pero los hombres piadosos eran hombres que no eran creyentes. O sea, no eran judíos no creyentes, pero ellos enterraron en compasión a Esteban, porque ellos en cierta forma habían entendido el evangelio. O sea, los piadosos no se habían deleitado de ver que hubiese apedreado a Esteban. Entonces Dios ya estaba haciendo una obra ahí, y por ende estos hombres piadosos posteriormente fueron los que establecieron iglesia en Jerusalén y siguieron predicando, porque todos los demás fueron dispersados. O sea, cuando Dios tapa aquel lado, no destapa este. Dios es sabio en su decisión. O sea, voy a tapar aquel lado, voy a tapar toda Judea, voy a tapar Samaria, pero no voy a destapar Jerusalén. Dios es tremendo, es grande, es maravilloso cómo actúa. Y entonces ahí estaba Saulo, que posteriormente se convierte en Pablo. Ya lo veremos la siguiente semana, pero él fue el que comenzó la persecución en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Ahí estaba la iglesia en Jerusalén, se estaba predicando, se veían las maravillas, las sanidades, los milagros, los cojos se sanaban, los ciegos resucitaban muertos, había mil de maravillas. Pero llega un momento en la vida del cristiano donde Dios dice: vamos a mover esto. Llega un momento en la iglesia donde tuvo que haber una persecución para que se provocara una salida. O sea, esto no fue un error. No fue un error de pensar, pobres de los cristianos, fueron perseguidos, pobres de ellos. Era un plan de Dios. O sea, si tú ya hiciste la obra aquí,
Tú ya trabajaste en Jerusalén, ya no me sirves más aquí. Yo te necesito ahora en Judea y te necesito en Samaria. Y si recordamos Hechos 1:8, Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, si Dios dijo: ya hicimos la chamba aquí. ¿Ahora qué nos sigue? ¿Cuál es el segundo grado? Toda Judea. Y el tercer grado, Samaria. O sea, Dios estaba obrando. Y Dios estaba provocando una persecución. Estaba usando a Saulo en su versión no cristiana para que la iglesia fuese dispersada. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que salir. Y dice la Biblia que entraba Saulo junto con, yo supongo que traía alguna gente, la Biblia no dice, pero supongo que no iba solo, sino que iba con un grupo de personas, y entraban a las casas, sacaban a los cristianos a golpes, a patadas, los llevaban y los encerraban en las cárceles, y aún a muchos se les dio muerte. Porque Pablo, cuando da su testimonio frente a César en el capítulo 26 de Hechos, él dice: y yo di mi voto para que se les diera muerte a muchos cristianos. O sea, Saulo estaba tan aferrado, había una euforia tan complicada dentro de él por ir contra la iglesia, por derribarla, porque él tenía un celo tan grande por el judaísmo que él no podía soportar que se predicara de Cristo. Entonces él se afanó en ir contra la iglesia, pero no era nada más ni nada menos que Dios obrando. ¿Qué te quiero decir? ¿Tienes problemas? Dios está obrando. Pero hay que entender, como decía el pastor hace 8 días, hay que entender si los problemas los provoqué yo o los está provocando Dios. Porque no todo viene, así como no todo lo malo es del diablo, porque te pasa algo malo, ay, el diablo, si tú también le andas metiendo ahí. Entonces no todo lo malo es del diablo. Así hay que entender si el problema que yo estoy pasando es provocado por mis hechos o es provocado por Dios. Te doy un ejemplo. O el mismo ejemplo que daba el pastor hace 8 días, cuando un cristiano que ya se congrega, que le está metiendo los kilos, que le está echando ganas, de repente se va a una pachanguita y le dicen: oye, hermano, pues éntrele una. Y el hermano sabe que si le entra se va a perder. No, hermano, no, éntrele. Y tanto que se toma una, y como una es ninguna, y 2 son una, y 3, y así no la llevamos. Entonces se empieza a poner bien jarra, y se empieza a poner bien hasta atrás, y de repente el hermano se va a su casa y se estampa por allá, y va a caer al hospital, pero hubo muertos en el accidente, y legalmente es demandado, y va y lo encierran en la cárcel. Le dice el cristiano ya desde la cárcel: Señor, me has dado prisión, esta es mi persecución, así como lo hiciste con tus apóstoles, pero la voy a soportar. Eso no fue de Dios. Dios lo permitió, pero fue el pecado, fue la maldad, fue la carne del hombre la que hizo esa consecuencia. Pero es contrario, el caso de mi hermano Saúl, por acá está, es contrario cuando los amantes de lo ajeno, que no son bienvenidos nunca, se meten a tu casa. Y tú llegas a tu casa y dices: me mudé y no me fijé, porque ya no hay nada. O sea, ya no hay nada, ya me vacunaron. Hasta los zapatos que olían a puros pies se los llevaron. Qué valientes. Pero cuando sucede eso, entonces hay un propósito de Dios detrás de. Y entonces decía Saúl en un devocional hace como 15 días, entonces yo entendí y empecé a ver que pasábamos más tiempo como familia y que nuestra calidad de familia empezó a crecer. Entonces me di cuenta que no necesitaba la internet, la pantalla, el celular. O sea, él aprendió por medio de eso. Y te das cuenta que Dios tenía un propósito y que tú dices: Dios, de veras. O sea, ya después de que te da un zape Dios, agarras el rollo y dices: es verdad. Entonces hubo persecución contra la iglesia, y la iglesia comenzó a esparcirse, comenzó a salir hacia lo que era Judea, lo que eran las demás tribus la tribu de Judá, porque Jerusalén era la capital, pero estaba toda Judea. Es como por decir aquí la capital de Jalisco, Tonalá, está Tonalá, y después todos los demás municipios empezaron a salir, pero quedaba todo México, que en el siguiente puesto era Samaria. Y vamos a pasar al siguiente punto, que es en el versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía,
porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, salen los discípulos, y entre ellos Lucas, que es el escritor de Hechos, se dedica a relatar lo que hizo Felipe. No porque fuera más o menos importante, sino por la relevancia del contexto que tenía. ¿A dónde fue Felipe a predicar? A Samaria. Y si usted recuerda cuando Jesús se encontró con una mujer samaritana en el pozo, que la mujer le empezó con un debate, no, es que nosotros adoramos acá y ustedes adoran allá, pero Moisés, y empieza ahí a aventar historia del pueblo de Israel. Los samaritanos y los judíos no se podían ver, era como tapatíos y chilangos, no se podían ver. Entonces Felipe va allá. Yo me imagino a Felipe guiado por el Espíritu, que el Espíritu le dice, ¿te vas a ir a meter a la cueva de leones allá con los samaritanos? O sea, no se la llevaban. Los judíos, cuando tenían que pasar para una tierra que estaba después de Samaria, preferían rodear. Mira, estaba por allá, le daban la vuelta hasta no sé dónde con tal de no cruzar. No se podían ver, eran enemigos, eran Chivas y América. O sea, era de plano, era la crisis México-Estados Unidos, que por supuesto ganó ayer México. Entonces era una rivalidad de años, una rivalidad histórica. Pero cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe, yo los voy a dispersar, ¿y qué crees? Te tocó Samaria. Híjole. Yo me imagino a Felipe, pues ni modo, salí premiado, hermanos, así que pues denle ustedes para allá, yo lo vi para acá. Entonces Felipe fue y comenzó a predicar. Pero ojo, la obra era del Espíritu. O sea, yo creo, o yo quiero pensar, que si Felipe en su valentía hubiese ido a Samaria, salía pero golpeado, y le hubiesen puesto una guamisa y hubiese salido apedreado, tal vez hasta muerto. Pero el Espíritu Santo iba ahí. O sea, Felipe iba acá y el Espíritu Santo iba por delante abriendo camino. ¿Sabes? Dios te va a abrir caminos donde tú no esperas caminos. Dice la Biblia que Dios abre caminos donde no hay. Y donde tú menos esperas que Dios te va a utilizar es donde debes de obrar. ¿Sabes cuántas personas conocemos del trabajo, de la escuela, de la casa, que tú dices, no, esta persona como que nunca va a escuchar del evangelio? Como que ¿para qué le hablo? ¿Para qué le digo de Cristo? Me va a rechazar, me va a cerrar la puerta. Es más, hasta tal vez me vaya a hacer algo malo, vaya a atentar contra mí, me vaya a aventar la basura todos los días. Pero sabes, si Dios lo tiene establecido, hazlo. Tienes que obedecer la voz de Dios. Si a ti se te predicó que no creo que eras la última coca del refri, que no creo que eras la última, iba a decir la última cerveza del estadio, pero algunos van a decir amén, unos van a gritar amén. Si tú no eras el último pan de la canasta y se te predicó, ¿por qué no le vas a predicar a alguien más que aún no conoce de Cristo? Sabes, la misericordia es para todos. Y así como dice la primera carta de Pedro, que Dios tiene paciencia para con nosotros, para que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que le prediquemos a todos, aún a los samaritanos, aún a esos que son tus enemigos, aún a esos que te caen mal, aún a esos que te han hecho una mala jugada, aún a esos que tú dices, no, este sí, pero me cae pero requete gordo. Aún a ese le tienes que predicar, porque Cristo dijo, ama a tus enemigos. O sea, a veces la incongruencia de Dios es donde nosotros debemos de actuar. Es por eso que Pablo, el apóstol Pablo, decía que el evangelio es locura. Mucha gente que no es cristiana no entiende por qué actuamos así. No entiende por qué en nuestros corazones hay paz cuando hay problemas nacionales, cuando hay problemas en el trabajo, cuando hay problemas de enfermedad. No entiende la gente, pero es el Espíritu en ti. Es Dios en ti que te está dando paz. Mucha gente no entiende cómo tú no tenías nada para comer, no tenías efectivo, pero comiste. No entiende cómo tú estabas solo, pero alguien te cobijó. No entienden muchas cosas porque el evangelio es locura. Dios no es congruente. No esperes que las matemáticas de Dios sean 1, 1 son igual a 2. No, Dios tiene unas fórmulas distintas, de tal forma que Él te va a sorprender. Pero necesitas obedecer. Necesitas que cuando Dios te mande para un lado, tú obedezcas y vayas, porque Dios va a empezar a hacer maravillas. Creo que lo hemos visto.
Creo que hemos visto y tenemos muchos testimonios donde decimos, yo no supe ni cómo, no esperaba nada de aquí, pero Dios obró. Porque así como lo hizo con los samaritanos, que Felipe comenzó a predicar, que Felipe comenzó a avanzar, que Felipe empezó a predicar y a hacer la obra, a hacer sanidades, entonces los samaritanos recibieron de Cristo. Un pueblo enemigo de los judíos fue quien recibió a Cristo y recibió el evangelio. Y más adelante dice en el versículo 14 que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Ya habían recibido a Cristo, ya habían entendido el evangelio, ya habían sido bautizados, pero faltaba que el Espíritu Santo cayera sobre ellos, que el Espíritu Santo viniera. ¿Qué quiere decir? A veces hay personas que vienen acá y que declaran de Cristo. No, aleluya, hermano, y que Juan 3:16, se lo saben reverso, inverso, se lo saben y lo traen marcado, pero sabes, no tienen al Espíritu Santo. Qué triste es estar como lo estuvo Samuel, aún durmiendo. Acá estaba el arca y Samuel dormía aquí en el templo, pero dice la palabra que aún siendo joven no conocía de Dios. O sea, Samuel dormía donde estaba el arca, allá en el templo con Elí, y estaba la presencia de Dios y Samuel estaba acá, pero él no conocía de Dios y estaba ahí en el templo. Pero después Dios se le fue revelado, y es muy importante que tú como creyente sepas que el Espíritu Santo habita en ti, que tú eres templo, así como dice la canción, que tú seas una habitación del Espíritu Santo y que no funciones conforme a tus fuerzas. ¿Por qué? Porque muchas veces comenzamos a caminar en nuestras fuerzas. Muchas veces queremos hacer las cosas como a nosotros nos place y no como a Dios, y ahí nos damos cuenta que el que está obrando es el hombre y no Dios. Hay una escasez del Espíritu. Y así como los samaritanos hasta ese momento no tenían el Espíritu, vienen los apóstoles, imponen manos y lo reciben. Necesitamos recibir al Espíritu. Cada uno de nosotros necesita tener la presencia del Espíritu en sus vidas, y no siempre viene con imposición de manos. Recordemos que en Pentecostés descendió en forma de lengua de fuego, para que tampoco no lo engañen de venga, le pongo la mano encima y le llega el Espíritu. No, tampoco no es así, no es algo mecánico. Dios obra de distintas formas. Y más adelante dice en el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también de ese poder. Jimmy Poder, dicen. O sea, ¿qué dijimos al principio? Ay, Simón, te estoy diciendo que el Espíritu no es una fuerza, no es un poder. O sea, el entendimiento humano, el entendimiento limitado del humano, cree que puede manipular a Dios. Pero lo dijo Salomón en el primer libro de Reyes: tú eres grande, eres maravilloso, que no puedes habitar en una casa. Salomón le estaba construyendo una casa a Dios, y Salomón entendió que Dios es tan grande que no puede caber en un templo. Sí, habita en lugares, pero Dios es omnipresente. Es maravilloso Dios. Y este Simón, que era alguien que practicaba la magia, que tenía engañados a los samaritanos, que les decía, no hombre, yo les voy a aparecer, les voy a desaparecer la cartera, y que era un hombre pero astuto. Entonces, cuando ve que los apóstoles sanaban, cuando ve que los apóstoles daban el Espíritu Santo de Dios, entonces él dice, pues yo también quiero, pero con una mala intención. Ojo, no dejes que las malas intenciones de tu corazón te guíen. A veces podemos fallar, ¿no? A veces cuando se te da la oportunidad de un ministerio, cuando se te da la oportunidad de un trabajo, cuando se te da la oportunidad de una beca, no sé, algo que tú puedas obtener y que tú lo quieres utilizar a tu forma, error. Lo primero que tienes que hacer es hacerlo para Dios, como dice la Biblia, que todo lo que hagas, hazlo para Dios, hazlo de corazón para Él, y de seguro Él te va a respaldar. Pero Simón no entendía eso. Él creía que era obra de hombres, él creía que era algo mágico. Y entonces Pedro posteriormente lo reprende y le dice, apártate, porque hay maldad en tu corazón, hay amargura en tu corazón. Y si quieres, arrepiéntete y a lo mejor alcanzas misericordia. Pero no es por ahí, hermano, no es a tu manera.
como cantaba aquel cantante, que a su manera, y que voy a hacer 1000 cosas a mi manera. No, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Es entender que tú y yo somos creación y que Él es el creador. Les comentaba a los jóvenes, ayer nos reunimos, que esta semana me tocó viajar a Sinaloa, y mientras íbamos en el vuelo de noche se podía espectar el cielo, miles, millones de estrellas. O sea, se veía sorprendente el cielo oscuro y muchísimas estrellas. Entonces, mientras estaba viendo las estrellas, Dios me trajo a mi corazón, yo conozco cada una de ellas. O sea, eran millones de estrellas y yo conozco. Y yo me empecé así como que a sentir orgulloso, en el buen sentido, empecé a sentir amado, de que aún después de tantos millones de estrellas, tantas galaxias, tanto universo, tanta creación que se sigue dando, Dios me ve a mí. O sea, Dios está tan ocupado en otras cosas, pero aún tiene tiempo para verme a mí tan insignificante, tan débil. Yo, uno entre millones de personas, Dios me ve a mí, porque ese es Dios. Y por eso nosotros le seguimos, por eso nosotros le amamos y creemos en Él, porque ese es nuestro Dios. No es un Dios limitado. No queramos limitar a Dios, porque cuando Dios va a obrar, háganse para atrás, porque aguas, que el Rey va a entrar. Y tenemos que esperar en Dios, tenemos que obrar conforme a la voluntad. Y vemos que se hacen grandes maravillas, se hacen grandes obras, se hacen grandes milagros por medio de estas personas, de los discípulos. Y entonces la iglesia empieza a extenderse en otras zonas que no eran las suyas. Pero ¿cómo es la iglesia hoy en día? Muchos cristianos o creyentes dicen, cuando se les cita evangelizar o se les cita una reunión, dicen, ese día yo no puedo. Es sábado en la noche, no, juega México. No, es el domingo en la tarde, no, va a salir el final de la novela, hermano, no voy a poder. Luego dicen, ¿sabes qué? Estoy enfermo. Es que fíjate que mi enfermedad no me deja. Fíjate que no puedo, estoy limitado. Y empieza a poner pretextos. ¿Qué más decimos como creyentes en la actualidad? Estoy muy cansado. La típica, estoy cansado. Oiga, hermano, ¿por qué no fue a la célula? No, es que llegué bien cansadísimo y no pude. No le hubieras dicho, va a haber pozole, porque allí va a estar. Se le olvida el cansancio, porque es más el hambre que el cansancio. Y son excusas y son pretextos que como creyentes ponemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabes, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar para venirse a reunir. Ya está muy llena la iglesia como para que queramos venir y llenarla más. La iglesia se necesita allá afuera predicando, haciendo la obra, en el trabajo, en la escuela, donde tú estés, necesitas predicar del evangelio de Cristo. No nomás es aquí, el domingo me congrego y bien a gusto, no. La obra es día tras día, a diario, en el lugar donde Dios te pone. En la actualidad, no sé si aquí, pero en algunas iglesias donde me ha tocado ir algunas veces, promocionan más a las actividades semanales que el evangelio de Cristo. Le dedican demasiado tiempo a lo material y poco a lo espiritual. Se desgastan en la promoción y el marketing y dejan de lado la oración y el ayuno. Los servidores son los más fríos espiritualmente y los más arrogantes. Iba a traer piedras para ponerlas aquí, que usted se diera, pero se me olvidaron. Los que conforman el grupo de alabanza son los peores adoradores. Aquí no, ¿Sabe qué me ha tocado ver en esos congresos de chavos que vamos? Vamos y estamos en el tiempo de alabanza y atrás se sientan los músicos. No sé por qué se sientan allá atrás los músicos de las otras congregaciones. Sí, amén, dice. Entonces está el grupo de alabanza ya tocando y una bendición, la alabanza, una administración tremenda. Pero los de la alabanza acá atrás están así. Era sol y tocó do. No pisó bien, fue a destiempo. Están criticando y ves a los chavos allá, aleluya, que gloria a Dios, y dance los que apenas se convirtieron, los chavos que vienen con todas las ganas, y los de acá, los líderes están acá atrás. Y ve los chavillos brincando, parecen chapulines. Qué tristeza
Qué tristeza. ¿Sabes? Los líderes, o sea, los apóstoles y los discípulos eran hombres llenos del Espíritu Santo. O sea, Pedro se le paró a los fariseos y les dijo: ¿a quién voy a obedecer primero? ¿A ustedes o a Dios? O sea, ¿me quieren matar? Pues éntrenle. Es más, ni les voy a hacer bulla, éntrenle, avienten piedras, pero voy a obedecer a Dios. Cuando los amigos de Daniel estuvieron frente a Nabucodonosor, que iban a ser obligados a adorar la estatua, a adorar a aquel Dios falso, ellos dijeron: no lo vamos a orar. Ah, no, pues los vamos a meter allá a un horno y se van a quemar. No, nuestro Dios nos va a rescatar, pero si no nos rescata, no los vamos a orar. Esa era una convicción tremenda. Eran hombres que decían: no me interesa nada más que glorificar a Dios. O sea, no hay nada más que glorificar a Dios. Que se van a quejar, que me van a criticar, no me interesa, porque mi alabanza es para Dios. Es así como la iglesia tiene que caminar. Una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia dinámica, así como le dijo el Señor Jesús a Pedro: mi iglesia va a derribar las puertas del Hades. O sea, no te intimides, vas a derribar, tú vas a derrumbar, tú vas a atacar, tú vas a tener victoria, tú vas a gritar y los muros se van a caer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Dios. Pero necesitamos confiar en ese Dios que tenemos. Y en el versículo 26, que es el tercer suceso importante de este capítulo, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? O sea, Felipe le dijo: estás leyendo Isaías, pero ¿sí le entiendes? Porque está medio difícil, ¿no? Entonces el eunuco le dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y dice Felipe: pues ¿a qué crees que vine? O sea, eso vine, pues el Señor me mandó. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y ya dice que el pasaje habla de Isaías 53, que para nosotros es Isaías 53, en ese tiempo no estaba dividido como ahorita. No crean que ¿a poco estaba leyendo Isaías 53? No había capítulos, en ese tiempo eran rollos, eran papiros que se escribían, eran manuscritos que se traducían del original. Entonces estaba leyendo el etíope y ahí estaba Felipe, le fue a predicar a un alto funcionario. O sea, era el tesorero de Candace, era la reina de los etíopes. Y este hombre, Felipe, no sé, en su humildad o en su sencillez, fue y se paró ante este hombre a un lado de su carruaje, y este hombre lo sube. Y aquí yo quisiera hacer un comentario. No sé Felipe cómo se habrá sentido, tal vez como cuando usted va allá a Plaza Andares, a Plaza Galerías, o ya a Forum, por ahí más o menos. Entonces, que de repente estamos acá en Tonalá y somos bien raza, somos bien barrio, y que qué onda, vato, y que compa, y que esto. Y llegamos allá con los altos funcionarios, con la crema innata de allá de por Patria y allá Colomos, y se nos para el pecho y se nos salen las pompas, ¿no? Y empezamos a cambiar nuestra actitud, creyendo que vivimos en otro mundo, pero es el mismo mundo, vil y menospreciado. Pero ¿por qué digo esto? Porque Felipe tuvo la fiereza y la delicadeza de obedecer al Espíritu, de ir a ese lugar y predicar. O sea, era como el secretario de Hacienda, como Videgaray. Vamos a suponer que usted, Dios le dice: ve a predicarle a Videgaray. Ah, ¿cómo no? Ahorita le hablo y nos quedamos de acuerdo de ver. No, es difícil. O sea, es difícil. ¿Por qué? Porque son personas difíciles de alcanzar. Porque son personas que aún el Señor Jesucristo dijo que los ricos por sus riquezas perecerán. Pero Felipe fue enviado y él va con toda la disposición, con toda la actitud. Él no le dijo: no me va a hacer caso.
¿Qué me va a decir? Que vengo bien sucio y que mi túnica vieja de segunda, del baratillo. ¿Qué me va a decir? No, él fue con toda la disposición. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces va Felipe y el etíope le dice, pues subís acá al carruaje. Y entonces le empieza a explicar lo que era Isaías 53. Y le dice el etíope, ¿de quién decía esto el profeta? ¿De él mismo, de otro hombre? Y le dice Felipe, mira, fíjate que le empieza a contar la historia hasta que llega Jesús. Y le dice, y vino y él es el cordero inmolado en la cruz y sin mancha. Empieza a predicar y dice el etíope, pues de aquí soy yo también. Y pasaron por un charco de agua, y le dice el etíope, pues ¿qué nos detiene a que yo me bautice? O sea, fue una convicción tan tremenda. O sea, cuando Dios va a hablar, nuevamente te digo, quítate porque va a entrar el rey. Aguas, porque cuando Dios habla, pasan cosas sobrenaturales. Y entonces Felipe fue un hombre que impactó con lo que habló, pero no era Felipe, sino el Espíritu Santo hablando. Y entonces el etíope fue tan convencido que dice, yo me quiero bautizar. Quiero creer en ese Jesús, quiero ser renovado, yo supongo que Felipe le ha de haber dicho lo mismo que Pedro cuando predicó, cuando les empezó a decir, hermano, no estamos ebrios, sino que hablamos de un Jesucristo al cual fue muerto, empezó a hablar, Felipe yo supongo que le empezó a explicar con tal delicadeza que quedó tan impactado el etíope y dijo, yo quiero ser de Cristo. Entonces, si un hombre de esa estatura, económicamente, de esa estatura social, creyó en Cristo, ¿por qué aquellas personas que también son de esa estatura social actualmente no lo pueden hacer? ¿Por qué tú no le compartes a tu jefe? ¿Por qué no le compartes al director de la empresa? ¿Por qué no le compartes a aquellos que tienen aún más necesidad de Cristo? ¿Sabes? Para Dios no hay límites. Así como Dios permite que se le compartan los enemigos, permite que se le compartan a la gente inalcanzable para nuestros ojos, porque Él es Dios y la obra es del Espíritu Santo, no es tu obra, no es lo que tú puedas hacer, no es tu convencimiento, no es tu facilidad de palabra, es la obra de Dios. Y entonces viene un acontecimiento fuerte, que no sé si decirlo como ayer, que estábamos platicando David y yo, y dice el versículo 39 que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cuando leemos este pasaje como que no nos impresiona mucho, pero míralo de esta forma. Felipe estaba bautizando al eunuco etíope y descienden a las aguas, porque dice que descendieron a la par. No fue tanto como actualmente lo hacemos, que el bautista Luis García hace esto y levanta a la persona, sino que decía que descendieron los dos, echémonos un chapuzón, a ver quién aguanta más, y ¡bum!, se hundieron. Y cuando salieron del agua, Felipe fue arrebatado. O sea, hizo la teletransportación. Literal, un viaje supersónico. ¿Por qué? Porque dice que fue arrebatado por el Espíritu, y el Espíritu Santo lo apareció en Azoto, una ciudad a 30 kilómetros de distancia. O sea, Dios hizo algo material en inmaterial para trasladarlo. Esa es la omnipresencia de Dios. Pero ¿sabes cuándo lo vas a ver? Cuando lo creas. Yo no sé si Felipe dijo, ¿qué pasó? O si tal vez dijo, gracias Señor por el viaje, y siguió su camino. No sé cómo reaccionó, pero es algo sorprendente. O sea, las maravillas de Dios, lo sobrenatural de Dios se veía una y otra vez. Pero a veces lo leemos y lo vemos tan común. Mira, lo desapareció y lo apareció, qué chido. A ver cuándo me pasa. Entonces, lo vemos tan común, y para eso les tengo la siguiente frase. Hemos visto tanta fantasía que ahora lo fantástico ya es algo común. Y hemos visto tanto lo común que ahora lo común ya es fantasía. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita nos sorprenden las guerras, nos sorprende los cambios económicos, nos sorprenden los cambios climáticos, pero ¿sabes? Es lo normal, es lo común, es la consecuencia del pecado, excepto lo climático. Pero es normal.
Y nos sorprendemos, ¿por qué pasará esto? Que ay, pobre de nosotros, nos sorprende. Pero luego vemos lo sorprendente de Dios. Venimos a la iglesia y somos ministrados, somos derramados en la presencia de Dios. Tienes una provisión económica sobrenatural. Estabas enfermo de una enfermedad terminal y Dios te sanó. O sea, Dios hizo algo sobrenatural en tu vida y tú, qué chido, pero nada más. Estamos tan acostumbrados a ver lo sobrenatural de Dios que ahora lo vemos como algo común. Y estamos tan acostumbrados de ver lo común, pero lo vemos ahora como algo sorprendente. Necesitamos sorprendernos de Dios. Necesitamos decir, Dios, gracias, aleluya por tu gloria en mi vida, aleluya porque tú haces obras en mi familia, haces obras en mi casa, haces obras maravillosas, pero necesitas sorprenderte, necesitas dejarte sorprender más por Dios. Pueden pasar, Davicho. ¿Sabes? Necesitas como iglesia levantarte. No sé si te ha quedado claro, pero la obra no es humana. Como lo dijo Gamaliel, uno de los fariseos, si esto es de hombres, démosle días, años, días, meses, años, se va a acabar. Es una revueltilla de hombres. Así como cuando yo soy el 113, o como decían los chavos que hicieron una revuelta antes de las elecciones, 132, hicieron una gran revuelta. No, hombre, es la esperanza de México y que la juventud se va a levantar. Pasaron las elecciones y se acabó el 132, pasó al 133. O sea, ya se acabó el argüente, porque era obra de hombres, era simplemente una obra de hombres. Pero cuando es de Dios, agárrate, porque Dios va a obrar de forma sobrenatural. Dios va a arrebatar. Dios te va a hacer un peleador de primer nivel para que vayas y derribes al enemigo, para que tus fuerzas por medio del Espíritu Santo sean tan sorprendentes que la gente diga, yo quiero de eso, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero conocer eso que tú hablas, eso que tú dices, eso que tú vives, yo lo quiero para mí. ¿Sabes? Esta semana que les comento que estuve allá en Sinaloa, estuvimos en Mazatlán y estuvimos en el malecón, y ves tanta lujuria, ves tanto libertinaje, tantas cosas que al hombre lo llenan. Y yo estaba allá parado en el malecón viendo el mar y veía eso, y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué eso no me llena a mí, Dios? ¿Por qué yo no me puedo divertir así? ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo que ellos hacen? Y Dios me dijo, porque yo te lleno a ti. O sea, el humano va sobre las cosas temporales y terrenales, va sobre lo material, lo pasajero, pero el creyente va sobre las cosas eternas. Y yo decía, es verdad, Señor. O sea, esto a mí no me va a llenar, porque si ves un lugar tan bonito, tan exótico, voy a llegar al cielo y va a ser maravilloso. O sea, mi casa, mi mansión, simplemente las calles de oro, un mar de cristal. O sea, no me voy a meter al mar revolcado de Mazatlán, me voy a meter al mar de cristal allá en los cielos. Tanto es así. Y dice Dios, sí, así es acá. Y es por eso que anhelamos estar en casa, anhelamos que Cristo vuelva por su iglesia, porque queremos estar allá, porque esto que vemos pasajero nos podrá divertir, nos podrá llenar un poquito, pero sabes, lo glorioso está allá arriba. Y como iglesia debemos de ser esa iglesia hermosa, esa iglesia sin mancha ni arruga, esa iglesia amada en la que se viste de gala, se viste con su mejor vestido para esperar al esposo. Y no me voy a arrugar con el pecado, no me voy a manchar con la maldad, con la iniquidad. Voy a ser menos yo, así como decía Juan el Bautista, para que seas más tú, Jesucristo. Yo quiero ser más para ti, Dios. Quiero sorprenderme más en ti. Quiero que tú me lleves, que si hay un problema en mi vida yo lo salga caminando, porque sé que hay un propósito más delante. Quiero que si tú me dices predícale a tus enemigos, lo voy a hacer, porque sé que tú vas a obrar, sé que tú vas a transformar. No soy yo, no es Fernando, eres tú, Dios. Sé que si me mandas a un lugar donde parece inalcanzable, tú vas a estar conmigo, porque tú lo prometiste, Jesús,
porque tú dijiste: yo voy a estar con ustedes todos los días. Pero necesitas creerlo. Necesitas decir: sí, Dios, yo creo. Sí, Señor, yo lo vivo. Sí, lo quiero para mí. Necesitas anhelarlo en tu corazón. Y que Dios te impacte, que el Espíritu Santo te impacte y que te diga: quiero obrar en tu vida. Deja que yo obre. Déjate llevar por mí. Deja que yo sea mayor en ti y tú menor. Quiero obrar en ti, dice el Espíritu Santo. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo obre más. Decirle: entra, es tu casa. Entra, tienes libertad para hacerlo, Dios. Tienes libertad para obrar en mí, Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te ministre, que el Espíritu Santo te llene, que en los tiempos de alabanza tú te derrames en su presencia, que digas: aquí estoy, Señor, desnudo como vine al mundo, como salí del vientre de mi madre, aquí estoy delante de ti, al natural, porque quiero alabarte. Quiero quitar los prejuicios de mi mente, quiero quitar la amargura de mi corazón para derramarme delante de ti, para alabarte con todo lo que soy. Quiero leer tu palabra y saciarme, que esa palabra sea como un pan dulce, como un bocado agradable para mí. Quiero hablar de tu palabra como si fuera a hablar de mí mismo, como si fuera a hablar del trabajo, pero quiero hablar de ti con tal libertad que la gente sea impactada. Quiero vivir conforme a tu voluntad, que cuando la gente me vea digan: este es un imitador de Cristo, es un Cristo pequeño, es un cristiano. Quiero impactar. Deja que el Espíritu Santo haga la obra en ti, que tú seas menos y que Él sea más, que el Espíritu Santo vaya por delante abriendo camino y que tú simplemente hagas su voluntad. Padre Santo, aquí estamos delante de ti. Estamos en tu presencia, lo creemos, Dios. Creemos que Iglesia Bíblica El Mesías es tu casa, que es tu iglesia, Señor, porque no es obra de hombres, porque no es la obra de personas, no es la obra humana, sino que es una obra respaldada por ti, Dios. Y aquí estamos, después de tribulaciones, después de angustias, después de tantas fracciones, tú has mantenido de pie a Iglesia Bíblica El Mesías, porque sabemos que nos amas, Dios, porque has visto fidelidad en nuestros corazones, Señor, porque anhelamos que tú obres en loma dorada, Padre, y porque no hemos hecho lo que nos ha placido, sino lo que ha sido tu voluntad, Espíritu. Hemos querido depender de ti. Hemos querido ser como un niño tomado de la mano de su padre, que va caminando y aprendiendo, y que a su tiempo obra conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, gobierna nuestras vidas. Pídele al Espíritu Santo que obra en ti. Dile: Señor, quiero que tú obres en mi vida de forma sobrenatural. Quiero sorprenderme con tus maravillas. Quiero alabarte y glorificarte. Te alabamos y te bendecimos y nos gozamos, y como iglesia te glorificamos. Queremos levantar tu nombre y queremos que este próximo día, amigo, como todos los que tú traigas acá, como el lugar donde tú nos lleves, prediquemos de Cristo con autoridad, y que hablemos de ti, de nuestro Salvador y Redentor, y que lo hagamos en tu poder, Espíritu. Recibe la gloria, la honra, la adoración que solamente tú mereces, porque tú eres el Dios Todopoderoso, eres el grande, eres el maravilloso, eres el creador, y nosotros somos tu creación. La gloria sea para ti, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Y la iglesia dice: amén, aleluya.
cuántos les llegó la palabra esta tarde? ¿Qué le parece si una vez más juntos alabamos a nuestro Dios? Amén.